Mi nombre es Oscar Rivera, soy estudiante del Tecnológico de Ecatepec en el área de sistemas computacionales. En este video vamos a revisar el tema de opciones tecnológicas y principalmente tres tecnologías, lo que es ASMX, WCF y RMI. Los tres son modelos de computación distribuida, pero ASMX y WCF están orientados al web service, mientras que RMI está orientado un poco más a aplicaciones de escritorio y es exclusivamente de Java. Para empezar vamos a definir lo que es un web service y bueno, tenemos un ejemplo, supongamos que tenemos una aplicación web ya funcionando en operación y se nos pide que desarrollemos ya sea una aplicación Android, una aplicación de escritorio y una aplicación iOS que muestre lo mismo que nos muestra la aplicación web, o sea que procese la misma información. Pero para ello no tenemos que desarrollar desde el principio la aplicación Android o la aplicación desktop o la iOS, sino que lo hacemos a través de un web service en donde consumimos los recursos de la aplicación web que ya están desarrollados. Mediante el web service podemos hacer este uso de los objetos, invocar los métodos incluso de la aplicación web, que es la aplicación principal. Para ello ocupamos protocolos y estándares. Hay dos protocolos principales, SOAP y REST. A través de ellos se hace uso del estándar XML y JSON para comunicar los datos. ¿Qué es una SMX? Bueno, aquí tenemos la definición. Dice que es un archivo con extensión .smx donde la única estructura de entrada es un método web, así llamado, que se implementa como un web service. Bueno, esto es en la práctica, que es un ASMX. Vemos que tenemos dos ventajas principales: fácil de montar y configuración sencilla. Eh, Como vemos, tenemos más desventajas que ventajas. Entonces, bueno, dice que no garantiza la transmisión de datos, utiliza estructuras rudimentarias de envío de información, no está diseñado para crear proyectos de gran escala, es lento y es propenso a conflictos de comunicación en diversos sistemas operativos. Sí, eso es lo que es una SMX en la práctica. Esta tecnología es de Microsoft y ya tiene mucho tiempo utilizándose. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo desarrollar ASMX. Vamos a pasar las pantallas y después vamos a realizar el código. Tenemos una aplicación, una primera pantalla, es una aplicación web ASP que nos pide dos números, número 1 y número 2 aquí en el textbox, y tenemos un botón que dice sumar. ¿Sí? Posteriormente, cuando nosotros introducimos estos datos, esos datos se van a un web service. Ese web service procesa la información que nosotros le hemos dado y nos regresa una respuesta con el resultado. ¿Sí? Nosotros dimos aquí 12 y 6, apretamos el botón sumar, el web service procesó el método sumar con los parámetros y nos regresó un resultado. ¿Sí? Vamos al código. Y bueno, ya estando aquí en el código, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Nos vamos a ir aquí al apartado de web y vamos a buscar aplicación web ASP. Yo le voy a poner un nombre, le voy a dar en aceptar. Aquí nos dice que si queremos una plantilla, yo le voy a dar que sea vacío. Bueno, una vez creada la carpeta de proyecto, tendremos aquí el explorador de soluciones, el proyecto. Vamos a darle clic derecho aquí y le vamos a dar en agregar. Y le vamos a dar agregar servicio web ASMX. Nos pide un nombre, le podemos dejar el mismo, yo le voy a dejar el mismo. Le voy a dar aquí en aceptar. Y como vemos, se nos ha creado un archivo con extensión ASMX. Y este es el código que nos genera por default. ¿Sí? En la primera línea nos pide un nombre de espacio para que sea publicado nuestro servicio web. Nos da por default este nombre de espacio. Lo voy a dejar así por el momento, no es necesario cambiarlo. Y tenemos una clase principal que hereda de la clase servicios e implementa su método web service. ¿Sí? Esto es lo que nos da el proyecto al iniciarlo y nos da un método principal. Como vemos, aquí tenemos la cláusula web method.
Este no lo debemos de mover. Si lo quitamos, ya no podemos acceder a este método que nos da por default remotamente o consumiendo del web service desde otra aplicación. ¿Sí? Entonces, cada método que hagamos es importante colocar esta cláusula. Voy a borrar este método que no me sirve, es de ejemplo, y voy a hacer un método nuevo que sea public de tipo in, que se llame sumar y que me pida como parámetro dos números, número 1 y número 2. Nos va a decir que retorne algo. Un resultado sería la suma del número 1 más el número 2. Sí. O sea, eso es todo lo que va a llevar nuestro web service. Bien, ahora lo que voy a hacer es dar clic derecho en el archivo y establecer como página de inicio. Y lo voy a correr. Como vemos, corre en el servidor IIS. Voy a darle en ejecutar. Y como vemos, ya ha cargado nuestro web service con el único método que le hemos agregado, que es sumar. ¿Sí? Aquí en la página principal del web service podemos observar algunas recomendaciones y código que nos agrega el propio archivo creado en Visual Studio. Si yo le doy aquí en el método sumar, vemos que nos despliega ya una pequeña interfaz. Y lo más importante aquí es observar que ocupa el protocolo SWAP. Bueno, ahora lo que voy a hacer es probar mi web service desde aquí. Voy a insertar un valor, el que sea, y le voy a dar invocar. Nos devuelve el web service el resultado, pero de esta forma no estoy consumiendo el servicio, sino que estoy haciendo las pruebas dentro del mismo web service. Para ello vamos a crear otro proyecto. Voy a cerrar el web service y vamos a crear otro proyecto. Vamos a decirle que también sea una aplicación web ASP y le voy a poner aquí consumidor web service. Le voy a dar en aceptar. Aceptar. Ahora lo que voy a agregar es una aplicación web. Voy a darle clic derecho aquí en agregar y voy a agregar un formulario de web forms. Nos pide un nombre, yo le voy a poner formulario 1, formulario 1 y ya se nos ha creado lo que es el código HTML para crear la interfaz. Podemos irnos aquí a diseño y así es como quedaría esta pequeña aplicación. Es algo sencillo nada más para ejemplificar. Ahora lo que voy a hacer es dar clic nuevamente aquí y le voy a decir que agregue una referencia de servicio. Aquí nos pide una dirección. Esta dirección es en donde corre nuestro web service. Voy a cerrar esta ventana y voy a regresar nuevamente al proyecto del web service. Y vamos a volver a correr nuestro servicio web. Esta es la dirección que nos pide. Lo voy a copiar. Voy a minimizar el proyecto. Voy a abrir el proyecto de Windows Form. Dijimos que era agregar referencia de servicio y aquí vamos a pegar la dirección. Le voy a dar en ir y aquí nos tiene que desplegar el servicio web con su método sumar. Nos pide un nombre, yo le voy a poner web service 1 y aceptar. Bien, ahora cómo vamos a consumir el servicio. Vamos a irnos al evento clic del botón sumar, haciendo doble clic. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar el código para poder consumir el servicio web. Vamos a crear un objeto de tipo web service
yo le había puesto Web Service 1, pero vamos a hacer uso de la interfaz Swap Client y vamos a crear un objeto. Bien, ya tenemos el objeto creado y ahora lo que necesitamos es desplegar el resultado haciendo invocación del método de este objeto que es el web service y que adentro tiene un método que se llama sumar. Voy a irme al formulario, al código y vamos a ver los nombres que necesitamos. Tenemos una etiqueta donde vamos a desplegar el resultado que se llama LBL resultado. Entonces este nombre me lo voy a llevar, lo voy a pegar aquí y en su propiedad text le voy a decir que al objeto que hemos creado le demande el método sumar. Pero este método me pide dos parámetros y son los que yo le voy a dar en estos dos textbox. Tenemos textbox 1 que se llama txt número 1 y txt número 2. Entonces yo le voy a decir que lo que tenga en txt número 1 y txt número 2. Pero recordemos que estos son string, así que tenemos que hacer un parseo ahí. De igualmente con el textbox número 1. Y ahora vamos a convertirlo a string porque lo vamos a desplegar en una etiqueta. Ok, aquí nos faltó hacer uso de la propiedad text y text. Y ya con esto nosotros podríamos hacer uso del servicio web que hemos creado. Voy a correr el proyecto. Y ya se nos ha desplegado la interfaz que hemos creado. Voy a introducir un primer número y un segundo número. La suma tendría que ser 8. Y como vemos, aquí ya hemos consumido nuestro servicio web. Ahora tenemos lo que es WCF. Y bueno, la explicación aquí nos dice que este tipo de web service apareció mucho después de ASMX y se le implementaron muchas características para mejorarlo, tales como la seguridad, la portabilidad. En la práctica se requiere un poco más de conocimientos en programación orientada a objetos para conseguir los máximos rendimientos. Es un poco más complicado de implementar, sobre todo en ambientes de Windows, porque incluso IIS no está preconfigurado para soportarlo. Sí, como vemos es mucho mejor que ASMX, también es de Microsoft. Y bueno, aquí vemos las ventajas principales. Asegura la entrega de mensajes, participa en transacciones seguras, usa segmentación binaria y reemplaza los XML. En este caso vemos más ventajas que desventajas a comparación de SMX. Requiere mayores conocimientos, se debe de invertir mayor tiempo en configurar al servidor huésped. Sí, esto es lo que es WCF. Los dos son de Microsoft, ASMX y WCF. Más sin embargo, WCF se ocupa en proyectos más robustos con mayor escalabilidad. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una comparativa de ASMX contra WCF. ASMX es fácil y simple de escribir y configurar. Solo es disponible en IIS, en el servidor de Microsoft, solo invocable desde el protocolo HTTP. WCF puede ser alojado en IIS, un servicio de Windows, una aplicación Windows Form, una aplicación de consola, tiene total libertad. Usando protocolos HTTP, REST, SOAP, TCP/IP, MSMQ y muchos más protocolos. Y como vemos, WCF es mucho más robusto, permite el uso de mayores protocolos de comunicación y tecnologías de desarrollo, mientras que ASMX ya está un poco más limitado en cuanto al uso de protocolos.
Y bueno, estas serían las tres contra dos características principales. Vamos a ver lo que es ahora RMI. Como bien ya habíamos mencionado, RMI es exclusivo de Java. Las siglas RMI significan invocación de métodos remotos. La definición dice que es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remoto. Forma parte del entorno estándar de ejecución de Java y proporciona un mecanismo simple para la comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas basadas exclusivamente en Java. Como vemos, ya lo habíamos mencionado, es de Java únicamente. Aquí no podemos hacer uso de otras tecnologías de programación. Corre únicamente en el JDK de Java. Y bueno, aquí tenemos un diagrama, tenemos a un cliente y un servidor de extremo a extremo. Tenemos aquí una primera flecha que indica el envío de una petición al servidor mediante un método con parámetros. El servidor recibe esa petición, invoca a su método interno y devuelve un resultado, ¿sí? Retorna el objeto de respuesta. Esto es en la teoría, ahorita vamos a ver un ejemplo en la práctica. Tenemos aquí un proyecto que hemos creado, bueno, tres proyectos que hemos creado en NetBeans. Como podemos observar, el primero se llama RMI Client Project. Tenemos un segundo proyecto que se llama RMI Interface Project y un tercer proyecto que se llama RMI Server Project. Este es el despliegue de archivos. En el primer proyecto RMI Interface Project tenemos únicamente un método que se llama calcular mayor de tipo int público que recibe dos parámetros, número 1 y número 2, y dentro de él lleva una cláusula throw remote exception. ¿Sí? Ese es el primer proyecto. Este es un intermediario entre el server y el cliente. Tenemos un segundo proyecto que es el de servidor. Y bueno, aquí nos despliega lo que es el código. Tenemos una clase principal que se llama operación servidor RMI. Esta extiende de Unicate Remote Object y implementa la interfaz o el intermediario que se llama operación interfaz. Para que nosotros podamos implementar de aquí necesitamos agregar esa interfaz al proyecto de servidor. Seguidamente tenemos dos variables, serial version UID y puerto, ¿sí? Después tenemos lo que es Public Operación Servidor RMI, que es el constructor. Y es importante que siempre pongamos throw remote exception, de lo contrario el cliente no va a poder consumir o invocar los métodos remotos del servidor. Posteriormente tenemos el método mine, ¿sí? Igualmente hace uso de la cláusula throw exception. Y dentro de él vemos que hacemos invocación del método iniciar servidor, ¿sí? Este es el método que arranca el servidor. Este método lo tenemos más abajo del método mine. Tenemos aquí que es un método público que no recibe ningún valor, no regresa ningún valor, se llama iniciar servidor. Lo tenemos dentro de un tree cache para controlar las excepciones. Tenemos la primera línea que es una dirección IP que en realidad lo que hace es obtener el nombre y la dirección IP de la máquina y después pintarla con el prime line junto con el puerto de conexión que ya habíamos definido anteriormente, que es el 3282. Seguidamente viene lo que es crear un registry. Este registry le vamos a pasar un puerto. Este registry, perdón, es la referencia con la que nuestro cliente se va a comunicar con el servidor. ¿Sí? En esta primera línea lo creamos y ya en la siguiente línea lo implementamos con el método bin. Vemos que le damos un identificador, en este caso le pusimos operaciones servidor y le pasamos como parámetro la clase operaciones interfaz. ¿Sí? Después tenemos lo que es el método de calcular mayor, que es el que hace la operación. Como vemos recibe dos parámetros, número 1 y número 2, y también hace uso de la cláusula throw remote exception. Dentro de él hace la operación de calcular cuál es el número mayor y retorna el resultado al cliente. Después tenemos lo que es el programa del cliente, que ya es un poco más sencillo al del servidor. Tenemos la clase principal, el main, y hacemos un objeto de tipo operaciones interfaz. De igualmente es el intermediario que nos va a comunicar con el servidor. Dos variables principales,
una que se llama server address con el valor localhost, porque yo lo estoy ejecutando en el servidor y el cliente en la misma máquina. Y tenemos aquí el puerto, que es el mismo, el 3282. Aquí únicamente se sustituiría la dirección IP de donde se encuentra el servidor. Dentro del método main tenemos igual un tree y un catch para controlar las excepciones. Dentro del tree catch creamos igualmente una variable de tipo registro, en donde ahora recuperamos lo que es el objeto que le hemos creado al servidor anteriormente mediante el identificador operación servidor. Leemos los dos números por consola, los almacenamos en una variable, el primer número en una variable num1 y el segundo número en num2. Después almacenamos lo que es el número mayor haciendo uso del objeto y demandando el método calcular mayor. Este método es el que tiene el servidor. Este método nos pide dos parámetros, que es num1 y num2, que son los que ya hemos leído anteriormente por consola. Ya después lo que hace es imprimir el resultado haciendo uso del método calcular mayor que le ha devuelto el servidor. Ese retorno se guarda en la variable mayor y lo imprimimos aquí en esta línea que dice el mayor es dos puntos y la variable mayor. Vamos a ver lo que es el funcionamiento de este programa. Lo vamos a correr en NetBeans. Yo ya tengo los proyectos creados y bueno, aquí tenemos lo que es el primer proyecto, que es el cliente, la interfaz, que es el intermediario entre la comunicación del cliente y el servidor, y tenemos aquí también lo que es el servidor. Vamos a correr primeramente lo que es el servidor. Como vemos, aquí está todo el código que hemos explicado anteriormente. Tenemos el método mayor, calcular mayor, y como vemos aquí ya nos ha dicho que el servidor se llama desktop 24CKLE5R y la dirección IP hasta acá junto con el puerto. Ahora lo que vamos a hacer es correr el cliente. Voy a correr el cliente y como vemos aquí en consola me está pidiendo número 1, yo le voy a dar 5 por ejemplo, y número 2 9. Le voy a dar enter y como me dice aquí el mayor es 9, ¿sí? Lo que hizo es invocar el método calcular mayor del servidor, pero mediante el RMI Interface Project. ¿Sí? Este es el intermediario que hace la comunicación entre cliente y servidor. Bueno, esto ha sido todo en esta presentación. Espero que les haya sido de ayuda y pues nos vemos en un próximo video.